Bueno, pues vamos a dar paso a la tercera sesión. En esta ocasión pues tenemos a Jorge Ufano, que actualmente es gestor de carteras de patrimonios en Invinco y es profesor en clasesdebolsa.com. Recientemente ha publicado un libro, Lo prometido es deuda, y nos va a hablar precisamente de eso, de la burbuja de bolsa y deuda. Os dejo con él. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta conferencia que la he preparado para que incluso dé a debate, sea incluso un poco polémica y bueno, está cargada así de gráficos que vamos a ir comentando y vamos a ir viendo pues cuál es la situación actual tanto de la bolsa y la deuda y en qué momento nos encontramos actualmente de la crisis y si es bueno tener ahora el dinero en bolsa, tenerlo en bonos, es lo que vamos a ir descifrando en esta ponencia. Entonces vamos a comenzar viendo el momento histórico actual de los tipos de interés, es decir, en qué momento históricamente de los últimos 300 años nos encontramos. Entonces, podéis ver que son gráficos desde hace 300 años, cómo los tipos de interés en todos los países desarrollados están, casi en todos, en Estados Unidos quizás sea la excepción, están en sus mínimos históricos. Si veis en el gráfico, justamente, bueno, los tipos de interés de los bonos a 10 años, pues estamos en un momento en el que en el tiempo nunca habían estado tan bajos. En muchos países, ahora lo veremos, incluso negativos, lo cual es un poco una irracionalidad económica, que tengamos que a la gente, por comprar su deuda, perder nosotros dinero. Eso es una cosa que nunca en la historia había pasado antes. Entonces, simplemente por comparar, pues podemos ver Alemania y Francia. Alemania sí que tuvo ahí un pico después de la Primera Guerra Mundial, de los tipos a 0 a 10 años, los bonos que se fueron mucho, justo antes de la Segunda Guerra, es lo único que en el tiempo así se ha encontrado similar a la actualidad. Tenemos Holanda, Portugal, todos los países están, incluso Portugal después de las subidas de la prima de riesgo debidas a las turbulencias financieras y a la enorme cantidad de deuda que acumulan los países mediterráneos, pues hemos bajado, como sabéis, en unos pocos años de exigirle al mercado un 7-8% por el tipo por bonos a 10 años a hacerlo actualmente a tipos mucho más reducidos. Tenemos Japón, también incluso Japón sí que lleva muchos años aletargado en esta zona próxima a tipo cero. Y bueno, Suiza también, al final es un poco una cadena y todos los países, aquí tenemos Estados Unidos y Reino Unido, pues todos los países acaban adoptando la misma política monetaria finalmente porque saben que si no lo hacen, pues su moneda se va a apreciar con respecto a las demás. Entonces al final todo es como un juego, una cadena. Cuando baja los tipos la Fed, por ejemplo, pues le tienen que ir siguiendo el resto de las economías mundiales. Aquí tenemos un gráfico al 13 de marzo del 2015, pues en rojo podéis ver, están los vencimientos en años y los países. Entonces en rojo significa que a ese año, por ejemplo Suiza, tenía ese día, daba tipos negativos, si era el Estado por emitir deuda, emitía deuda y a la vez le pagaba un interés periódico anual, lo cual es una especie, como he dicho al principio, de racionalidad financiera. Alemania hasta 7 años, Finlandia hasta 7 años, Francia hasta 4 años, incluso España, justamente antes de las caídas bursátiles, pues se estaba financiando con letras del Tesoro a un año, a lo mejor a tipo de interés del 0,03%, ha habido así alguna emisión, es decir, algo ridículo. En España está prohibido que las letras den tipos negativos, pero bueno, se quedarían a cero en su momento. Aquí es lo mismo, pero simplemente viendo los porcentajes, que bueno, el más grande sería Suiza, que a 2 años estaba quitándole al inversor un 1,13% por tener la deuda a 2 años de Suiza. En momentos en los que se busca lo que es, por lo menos, tener un dinero con seguridad en un sitio seguro, pues la gente incluso está dispuesto a pagar porque se lo mantengan en una determinada divisa y de un activo sólido, como puede ser la deuda de Suiza. Tenemos, y aquí os voy a preguntar, cuál puede ser, o que me vayáis diciendo, las causas por las que existen los tipos de interés negativos, es decir, esta irracionalidad económica, ¿por qué se pueden producir? ¿Por qué la gente está dispuesta, o en qué casos, en qué suposiciones, puede haber gente dispuesta a pagar dinero por prestar parte de su dinero? Entonces, si os he rescatado 5, que para mí son las 5 posibles. Si se os ocurre alguna y queréis alguno participar, alguien que se le ocurra al menos una de las posibles causas. Allá al fondo, por seguridad de pago, me dicen por aquí, por riesgo de contrapartida, por deflación.
Vale, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Realmente, por deflación no sería, porque aunque tengas miedo de deflación, salvo que tengas una cantidad de dinero muy, muy alta, que eso sí que, si eres, por ejemplo, un banco comercial, pues no puedes tener el dinero en el cajón. Pero si eres un inversor particular y temes a la deflación, yo antes de tener dinero en un bono del Estado, por ejemplo, 2 años que le tenga que pagar, aunque sea un 0,5%, prefiero tener el dinero en el banco parado al 0%. Al final, si hay deflación, voy a ganar poder adquisitivo, pero lo voy a ganar más teniéndolo en el colchón de mi casa el dinero que teniéndolo prestado al bono español. Y encima, bueno, yo no sé qué tiene más riesgo, depende de la seguridad que tengas en tu casa y cómo sea, si es un chalet grande o es un piso pequeño. Pero, bueno, vamos a ir viendo aquí serían las 5. Tendríamos, sí, ¿verdad?, lo que hemos dicho. Riesgo de contrapartida. ¿A qué te referías con riesgo de contrapartida? Sí, pero entonces, si el riesgo de contrapartida va a existir siempre, incluso con deuda. Sí, pero si tú puedes elegir entre tener el dinero en tu casa o en el banco, bueno, en el banco tienes el riesgo de la quiebra del banco, pero si tú puedes elegir entre tener el dinero en tu casa o tener el dinero en un bono al menos 0,5%, lo normal es que lo tengas en casa. Bueno, salvo que tengas mucho dinero, pero esto sería, pues por ejemplo, por obligación. Aquí tengo la segunda, porque sabéis que hay fondos de pensiones, fondos de inversión, que tienen en sus fichas que la obligación, por definición o por contrato o por estatutos, de tener una parte concreta en deuda pública, independientemente de que la deuda pública dé cantidades negativas, están obligados a hacerlo. Luego tenemos que las vías alternativas sean más caras. Para los bancos, por ejemplo, en el Banco Central Europeo, los bancos comerciales que quieren depositar allí su dinero tienen que pagarle diariamente sus excesos de liquidez al 0,20%. Si yo soy un banco y mis excesos de liquidez, si los coloco en ventanilla del Banco Central al final del día, me dan el 0,20%, tengo que pagar el 0,20%, y sin embargo, si tengo ese mismo dinero en un bono de España a 2 meses, tengo que pagar solo el 0,10, pues se podría justificar, ¿no?, que yo me compensa pagar tipos negativos, porque la otra opción sería tenerlo en el Banco Central Europeo pagando un poco más. Luego tenemos por especulación, porque como los bancos centrales se han empeñado en que ellos están dispuestos a comprar bonos a cualquier precio, bueno, si, por ejemplo, el Banco Central Europeo ha dicho que no, ninguno que dé menos del menos 0,20%, pues al final sabes que hay alguien muy fuerte, un agente que es como si fuese el dios del mercado, que está dispuesto a comprarte a un precio muy bajo. Por lo tanto, tú puedes realmente acumular para luego soltárselo a un precio más caro, porque sabes que el precio puede caer. Luego tenemos por mal uso de los recursos públicos, por ejemplo, la hucha de las pensiones, que ha invertido el 99% del total de su capital en deuda pública española, un poco para echar una mano cuando las cosas empezaron a torcer. Y luego pues tenemos, por ejemplo, también por patriotismo, bonos patrióticos, porque digas, bueno, amo a mi país y aunque tenga que pagarle, pues lo hago. Bueno, estas son algunas de las cosas que se me ha ocurrido. Vamos a ir analizando cómo han ido evolucionando los déficits públicos. Por ejemplo, en España, pues año a año, pues son un país que anualmente gasta más de lo que ingresa con impuestos o tasas o cualquier otro ingreso público. Tenemos, por ejemplo, no solo es una cosa de España, aquí tenemos Francia, que desde el año 75 ha acumulado déficits públicos en su balanza pública. Y luego tenemos también Grecia, bueno, que ha salido últimamente mucho noticias, pues es otro país también que, fijaros que al final, si vemos el porcentaje de años con déficit público desde 1989 de un gran número de países, hay países que el 100% de los años, como Francia, Grecia y Portugal, han estado teniendo déficit público. Italia casi un 100%, España menos 3 años todos también, lo que es un 85%. Es decir, que el déficit público es una cosa crónica en el mundo y que tarde o temprano ese desequilibrio se va a tener que corregir. Porque lo que da lugar, obviamente, a tener un déficit público elevado es que la deuda pública pues vaya aumentando. Entonces, vimos en España, pues esto parece el puerto la orografía de un puerto de alta montaña del Tour de Francia, pero realmente la deuda española, como es del 2007, pues se ha incrementado desde los 275.000 millones de euros hasta el 1.050.000 que hay actualmente, y ahí sin contar la deuda de las empresas públicas, que no se cuentan a la hora de calcular la deuda pública. Bueno, tenemos Grecia también, tenemos un gráfico de varios países, como por ejemplo España, Italia, Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, en el que aquí se compara la deuda pública que tenían esos países antes de la crisis del 2007 en azul y cómo ha ido creciendo en todos la deuda pública que tienen
o que tenían a final del año 2014. Fijaros cómo los incrementos de la línea azul a verde es en porcentaje del PIB. Por ejemplo, España pasó del 36 prácticamente al 100%, y bueno, pues podéis ver casi todos los países del área europea pues incrementaron su deuda. El caso de Irlanda, que tuvo que rescatar a toda su banca, pues se puede comprobar que la subida ha sido exponencial. Y tenemos de otros países que no son del área euro, por ejemplo Japón, que es el país más endeudado del mundo en función de su PIB, actualmente supera el 240% de deuda. Y tenemos, bueno, el caso de tanto Reino Unido, Estados Unidos, todos han incrementado su deuda. Quizás los únicos, Rusia no, porque ya como impagó en el año 98, pues tiene una deuda muy reducida, porque eliminó en su momento, lo que trajo también luego algunos problemas a su estructura económica, pero por lo menos la deuda se la quitó y poco a poco ha ido recuperando la confianza en los mercados, pero a un nivel muy bajo. Por eso destaca que está ahí como abajo, es el país que menos deuda tiene así de los importantes. Esto sería la deuda global. Aquí me ha faltado terminar el número de ceros porque no me cabía, pero 59 billones, el PIB de España es 1 billón de euros, pues 59 billones es la deuda pública mundial. Si tenemos Estados Unidos, el 30% de la deuda pública mundial está en manos de Estados Unidos, Japón el 20%, China el 6,25%, y bueno, tenemos luego países como Francia el 4,35%, Italia el 4,61%, España es el 2,15% de la deuda pública mundial. Pero fijaros esta enorme bola de cosas que se deben y que alguien tarde o temprano, ahora o en las generaciones futuras, pues van a tener que terminar pagando. Bueno, aquí es el libro que he escrito que se llama Lo prometido es deuda, un poco para enfocar que al final lo que nos han prometido los políticos pues es una deuda que vamos a tener que pagar tarde o temprano y bueno, esperemos, vamos a ver ahora cuáles son las formas de reducir la deuda. Esperemos que lo vivamos dentro de muchos años, pero que tarde o temprano va a haber un boom, una debacle y va a tener consecuencias. Ahora vamos a ver cuál es la forma en la que los gobiernos de forma histórica han salido de una crisis de deuda, han licuado toda esa deuda. Porque realmente aquí tengo las 5 formas en las que se puede reducir la deuda pública, ¿no? Una es teniendo superávit público, que eso se consigue disminuyendo el gasto público o aumentando los impuestos, los ingresos del Estado. Realmente, en el libro realizo algunas simulaciones, un apartado de investigación de cuánto se podía reducir el gasto público en España sin reducir lo que son los gastos sociales, sanidad, pensiones, educación, y realmente me sale que son más o menos unos 20.000 millones de euros, que es realmente el 2% de la deuda total que tenemos. Perdón, sería el 2% del total del déficit. El déficit español, como hemos visto antes, ahora por ejemplo es del 5%, en el año final del año 2014 fue del 5,8%, pues podríamos reducir un 2% siendo muy estrictos con el gasto público, con las otras partidas que no son los gastos sociales, aumentando los impuestos, disminuyendo el fraude fiscal a corto plazo. También hago una simulación, es más o menos 10.000 millones, que es otro 1%. Luego, lógicamente, tener un crecimiento económico sólido, eso sería lo bueno, pero es complicado, y además hay estudios como de los premios Nobel Carmen Reijard y Rogoff, que dicen que cuanto más grande es la deuda pública de un país, eso está correlacionado con que el país tenga más dificultades de crecer. Es decir, la deuda es un poco una pesa, unas piedras en tu mochila que reducen tu potencial de crecimiento a largo plazo. Y bueno, y luego está pues un poco también la decadencia del mundo occidental, que puede hacer que crezcamos menos de lo que quisiésemos. Esto sería la mejor forma de salir de una crisis de deuda, ¿no? Luego tenemos realizar quitas de la deuda pública, pero eso tiene unas consecuencias también estructurales, que unos efectos secundarios que van a afectar mucho a otras variables de la economía. Tenemos el ejemplo de Grecia, de simplemente anunciar que iban a realizar una quita de la deuda, pues dio lugar a un gran problema que llevó a cabo incluso a un corralito. Y luego la última que tenemos es generar inflación, que es pues imprimir dinero, como han hecho desde los romanos, imprimir dinero, y de esa forma, pues con ese dinero que pasa a formar parte del Estado, como el Estado tiene el monopolio a través de sus bancos centrales de la impresión de dinero, pues pueden, con ese dinero que ellos mismos ponen en la máquina funcional, pagar a la gente que le deben dinero y saldar sus deudas. Realmente de las 5, las 4 primeras tienen, bueno, menos el crecimiento económico, que como digo sería lo ideal, las primeras todas tienen un coste político alto y es muy difícil que un gobierno, si no se ve con el agua al cuello, lleve a cabo un aumento de los impuestos, una disminución del gasto público o que realice una quita de la deuda. Tiene que estar ya en una situación desesperada. Generar inflación es, a mi juicio, por donde tienden a salir y por donde la historia nos ha demostrado
la mayoría de los países pues han salido de una crisis de deuda o la han licuado. Entonces, tenemos que la inflación realmente a nivel básico pues se puede producir por un aumento de la demanda, porque en un determinado país pues la gente quiera consumir más por cualquier motivo, por una disminución de la oferta, por ejemplo, que haya una guerra y las fábricas se destruyan, pues ahí aumentaría la inflación. Y luego la última forma, que es la forma, por decir así, más tramposa, que sería aumentando la oferta monetaria, aumentando la cantidad de dinero de la economía, porque relativamente si hay más dinero, pues el resto de todos los demás productos pues valen más. Entonces, realmente existen muchas pruebas anecdóticas de que realmente la gente no percibe bien lo que es la inflación. Hay varios estudios hechos sobre este tema, de que realmente lo de la inflación no es como algo que en general la sociedad pues se la va colando el político, le va quitando, es como irle metiendo la mano en sus ahorros, pero sin que esa persona realmente se dé cuenta, porque es como la rana, el ejemplo de la rana cuando la meten en agua fría y la van calentando poco a poco y al final la rana ni salta ni nada. Pues es un poquito como los gobiernos a través de la inflación, que injustamente además la sitúan en el 2%, que eso ya es un robo, decir que debería ser un 2% del objetivo del Banco Central, cuando debería ser el objetivo un 0%, pasa que claro, tienen que licuar la deuda de alguna forma. Entonces, simplemente aquí decir que, ha habido modelos y yo supongo que en España habría un gran número de personas, esto es simplemente un ejemplo, que preferirían que su sueldo aumentase un 2%, con inflaciones del 4 o del 5%, preferirían ese escenario a que su sueldo disminuyese un 2% con disminución de la inflación o del IPC del 4%. O sea, la gente en pensar en términos reales, en que realmente está ganando poder adquisitivo, está siendo mejor para él que su sueldo se caiga un 2 con inflación del menos 4, a aumentar su sueldo un 2 con inflación del 4, y la gente en la primera probablemente no protestaría y la segunda igual saldría a la calle diciendo, oye, no me bajes el sueldo de media el 2, me he puesto un ejemplo pequeño, pero podríamos ver lo mismo con un 5 y un 10, con esas cantidades. No obstante, esto sería la evolución de cuando muchas empresas, entre ellos bancos, hubo que rescatarlos y empezaron a caer, pues una parte de esa deuda que era privada pasó a formar parte de los balances de los bancos centrales, que han acudido siempre como el quinto de caballería al rescate de cualquier imprevisto económico que ha ocurrido. Esto es lo que, luego lo veremos, ha dado subidas claras tanto de las bolsas como de los bonos. Es decir, saber que las empresas en general, si tienen cualquier problema, el Banco Central de cada país pues va a emitir dinero para comprar esa deuda y tenerla en su balance. Él va a asumir ese riesgo en su balance de la deuda que era privada, va a salir al rescate de esos problemas. Entonces aquí vemos cómo los principales bancos centrales mundiales pues han aumentado desde los 2008, que tenían 5 billones de euros en el balance, hasta los 15 billones. Han multiplicado por 3 el riesgo que tienen. ¿Qué sucede? Que claro, mientras yo tenga una deuda y esos países no hayan quebrado, yo realmente no debería, o ellos no asumen que tienen una pérdida, porque no provisionan que realmente de los 15 billones que tienen en diferentes activos, no solo es deuda pública, tienen algunas cédulas hipotecarias, pero la mayoría es deuda pública de países, pues no provisionan, en el sentido de que incluso cuando Grecia amenazó con que no iba a pagar su deuda, yo no veía a nadie, ni por ejemplo los países que le habían prestado dinero a Grecia, ni los bancos centrales que dijesen voy a provisionar, como el que tiene una empresa, la imagen fiel, y dice, oye, voy a provisionar y sé que tengo una probabilidad de que no me pague del 50%, como tengo 10.000 millones, esto ya no vale 10.000 millones, ahora vale 5.000. Si mañana decide que me va a pagar, ya ha pasado a valer 10.000. Esto no se ha producido ni España ha provisionado los 30.000 millones de euros que ahora mismo le debe Grecia. Eso no se provisiona, está ahí. Entonces, lo que pasa es que luego los efectos de cadena pues son como lo mismo que pasó con Bankia, que de un día a otro, si tú no llevas la imagen fiel, todo va bien, salvo que haya un evento improbable que suceda. En el momento que suceda, tú, por no ir, imagínate que el valor de tu compañía es 100, por no ir bajándolo progresivamente, provisionándolo, lo que pasa es que te conviertes en algo binario, es decir, o quiebra y me voy a 0, o no quiebra y sigo en 100. Y realmente no demuestra la imagen fiel de lo que hay dentro de la compañía. Tienes un riesgo muy grande. Esto es lo que puede pasar en algún momento, ¿no? Y si eso pasa, pues el dinero al final, la impresión de dinero, eso realmente va a pagarlo los ahorradores de cada uno de los lugares donde está su banco central. Por ejemplo, los ahorradores europeos que tenemos monedas en euros seríamos los que pagaríamos. Lo que pasa que
por pérdida de poder adquisitivo, estas malas inversiones de rescate de bombero que llevan a cabo los bancos centrales, ¿no? Se puede discutir si realmente era la mejor opción, si no, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que sí quería entrar es que en momentos en los que los bancos centrales acuñan mucha moneda, los efectos que tienen sobre la moneda es una depreciación clara. Siempre se ve cuando, de hecho lo veis si operáis o miráis Forex algunas veces, cuando un determinado banco central que iba a subir tipos a última hora decide que no lo va a ser o que lo va a hacer más tarde, su divisa se deprecia, y al contrario, cuando decide que va a subir los tipos, pues su divisa se aprecia porque hay más gente que quiere entrar en esa moneda porque va a recibir un tipo de interés más alto. Entonces, simplemente cuando tú trucas mucho tu moneda constantemente y la expectativa de inflación cala en la sociedad, al final es un auge de que la gente no quiere tener dinero, la gente cobra y corre al banco a cambiar su dinero por cualquier bien. Es lo que hemos estado viendo, se ve en la televisión, vemos a los venezolanos constantemente pues haciendo colas enormes para poder abastecer pues su nevera. Entonces vemos cómo realmente las bolsas en términos monetarios, antes Ricardo hizo una buena exposición y nos comentaba cómo realmente la bolsa es alcista a largo plazo, y sí, una parte importante de ser alcista a largo plazo es el hecho de que las empresas pues van ganando competitividad, la tecnología, van haciendo con menos esfuerzo, van ganando beneficios mayores, unas que van por el camino, otras no, pero un índice pues de media, pues sí, la tecnología, el progreso va haciendo que el valor de las empresas vaya subiendo. Pero una parte para mí incluso más importante de esa subida de la bolsa es la impresión de moneda. Si tú tienes, fijaros, es que este es el índice venezolano, que en el año 2010-2011 pues no sé si valía 20 o 30, es que no sé, que como la escala del gráfico se nos ha ido ya tanto, pues no se acerca a ver cuánto era, no sé si imaginaros que eran 50 puntos o 100 puntos, y actualmente pues estamos, bueno, este gráfico ya desde hace 2 o 3 meses, en 13.246, es decir, una revalorización abismal de un índice. Claro, las empresas que sobreviven, bueno, la única forma de proteger tu dinero es ponerlo en una empresa que por mucho que, si suben mucho los precios, incluso hasta cantidades estratosféricas, la empresa también va a poder cobrar más por sus productos, y vamos a seguir dentro de las empresas que sobrevivan, muchos quebrarán, pues almacenando el valor de nuestro dinero. Igual que podríamos comprar una obra de arte, que también nos guardaría el valor real de nuestro dinero, habría que diversificar, porque luego la obra de arte sí nos guarda el dinero, pero pierde valor por el valor intrínseco de las cosas. Pero si diversificamos en una cartera de 100 obras de arte, pues es una buena forma también de poner nuestro dinero a salvo. Esto sería el índice de referencia de Bolsa Argentina, este sí que es de ayer. Entonces, fijaros también, la Bolsa Argentina, pues en su momento, año 2000, el corralón sí que trajo lo que fue una quiebra masiva de empresas y una caída del 50%, posiblemente creo que un poco más del índice, que es esta parte de aquí, que ahora queda pequeño, quizás tenía que haber puesto esto en gráfico logarítmico, pero bueno, y esto es más o menos un 50-60%, y a partir de ahí, cuando el gobierno, a partir del año 2002, ya deja el dólar como moneda de reserva y empiezan ellos a emitir sus propios pesos y a controlar la política monetaria, pues claro, todo se desboca, la inflación ha subido muchísimo, la inflación en Argentina se controla y no dejan publicar la real, el gobierno truca la inflación, la moneda se deprecia muchísimo y la bolsa sube. Fijaros, como siempre, las políticas monetarias al final acaban con subidas estratosféricas de la bolsa casi inimaginables. O sea, un argentino que cuando valía su Merval 1.000 puntos le van a decir que va a estar a 10.000 10 años después y te dice que como si el país está en una situación de quiebra continua de empresas. Entonces, aquí sí que yo cuando pienso que ahora ha estado muy de moda por la votación que tenéis aquí mañana sobre si están seguros nuestros depósitos, si puede haber corralitos, si no puede haberlo. Y sí me gustaría tocar este tema para que veáis, porque muchas veces yo hablo incluso con familiares y con amigos, y cuando le digo que me dedico a la bolsa y la inversión, me dicen que esto es un juego, que la bolsa mucha gente ve la bolsa como un juego, que es ahí un poco cara o cruz, que apuestas o no apuestas, y que si te gusta jugar, mejor que te metas, hombre, mejor tener un poquito una inversión que no tenerla, pero al fin y al cabo lo ven de esa forma. Y un poco mi punto de vista es que sí, que realmente la bolsa, en una parte importante, es un juego, no visto como un juego de azar, sino un juego de habilidad, pero que toda persona, por el hecho de tener dinero, ya está jugando. Es decir, aquí el que no está en bolsa también juega. Juega porque tiene una cantidad de ahorros en una unidad monetaria que un banco central puede trucarlo y puede hacer que de un día para otro valga la mitad. Es decir, el no invertir en bolsa también es estar jugando.
Lo que pasa es que, claro, si hay una fiabilidad como ha habido en Europa o en Estados Unidos en los últimos años, en las que tú te fías de que el Banco Central, su objetivo es el 2%, y tú te fías de que ese va a ser siempre su objetivo y que no va a aumentar la base monetaria en una cantidad muy elevada, tú al final puedes decir, yo me fío y todo es sostenible. En el momento en el que empiece desconfianza por cualquier tema, porque ya lo vimos con los griegos, o lo podemos ver aquí, si al final Cataluña va a la independencia unilateral, toda la estructura cambia y el miedo, igual que ocurre en la bolsa, también ocurre en las personas. Entonces, simplemente, aquí en España, por dar datos, el Fondo de Garantía de Depósitos, que dicen que los depósitos, que es una de las grandes falacias que vivimos, de que los depósitos y las pensiones están garantizadas, el Fondo de Garantía de Depósitos no llega a cubrir el 1% del total de los depósitos que hay en España. Estamos hablando de 820.000 millones en depósitos y el fondo no cubre ni 7.000 millones. Claro, si tú eres el Estado y tienes un problema de que un banco quiebra, vas a tener que va a pasar como pasó con Bankia. Una crisis europea enorme porque España necesita 100.000 millones para que un banco concreto que está en dificultades. Vale, todo el mundo da por supuesto que va a seguir Europa prestándole dinero a, por ejemplo, España. Van a poner unas condiciones muy fuertes. Entonces, obviamente, igual que dijo el gobernador del Banco de España, es altamente improbable que haya un depósito, no solo en Cataluña, en España. Y es que implícitamente, si a partir del lunes pues ganan los partidos a favor de la independencia y tenemos pues que van a seguir con su proceso unilateral y se produce enfrentamientos de algún tipo, políticos, pues a lo mejor la gente sí que es verdad que empieza a retirar su dinero. Es que el miedo es una cosa que es muy poco estimada, no se sabe. Y también yo pienso, que eso lo digo mucho, que realmente, y es una incongruencia, no puede decir que los depósitos están garantizados en toda España y a la vez decir que hay riesgo de un corralito en Cataluña. Y es más, si hubiese un corralito en Cataluña y salen fotos en los telediarios en cualquier ciudad, en Barcelona, de la gente haciendo cola en su banco para coger su dinero, como hemos visto imágenes de Grecia hace poco, ¿tú crees que la gente de Madrid, de Sevilla, de Valencia va a estar en su casa con las palomitas viendo? Muchos van a decir, yo también voy al banco ahora mismo. O sea que esto es un miedo contagioso igual que ocurre en bolsa. Entonces, es un poco absurdo decir que los depósitos están garantizados, pero que puede haber un corralito en Cataluña, aunque sea algo altamente improbable. Son dos premisas que entre ellas se contradicen la una a la otra, ¿no? Sí es verdad que, bueno, lo que ocurre es que ahora mismo el mundo, Europa, es mucho más vulnerable, en el sentido de que cualquier pequeño estornudo pues puede ser cualquier nuevo evento improbable que pueda pasar, pues puede hacer que las cosas están muy mal atadas, por decirlo así, y que se venga abajo nuestro castillo de naipes, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he traído un poquito, que es un poco también lo que nos interesa. Aquí estamos en una charla de trading, de bolsa. Entonces, ¿dónde invertir, no? ¿Dónde invertir en los escenarios que estamos contemplando? Y lo primero que os digo es que yo no tendría el dinero en los depósitos. De hecho, yo lo tengo, para tenerlo en los depósitos lo tendría en mi casa. Eso, bueno, si tengo una casa que me puedo permitir una seguridad mínima. Lo segundo que os diría es que si tenéis el dinero en depósito, hombre, si os dicen un 8, 7, 6%, pues a lo mejor diría, bueno, me compensa asumir el riesgo, pero si os dan un 0,3, 0,4% es que no tiene ningún sentido tener el dinero Hombre, realmente es como una caja fuerte. O sea, podéis pagar renunciar a rentabilidades mayores por tener el banco como si fuese una caja fuerte, que en vez de tenerla en una caja de seguridad en la pared de tu casa, pues la tienes en la calle de enfrente, en la sucursal, ¿no? Pero si no se ve de esta forma, pues tenemos dónde invertir. Entonces, una opción son fondos de inversión, SICAPs, fondos de pensiones. Yo realmente, como conozco la industria de dentro, muy de dentro, yo soy de los que se han peleado mucho para intentar que siempre mis clientes tengan las mejores condiciones posibles, y eso me ha costado pues ir avanzando muy lentamente, ¿no?, en esta industria, porque los fondos de inversión, en las SICAPs, cuando te pones a querer constituir una, te das cuenta, primero, que la industria es una industria hermética, cerrada, y que no se preocupa muy poco por el cliente. Entonces, por ejemplo, hay comisiones ocultas dentro de lo que es el TER, que son el conjunto de comisiones de un fondo de inversión, eso que veis que es el 1,5, el 1,7%. Pues, por ejemplo, las comisiones por operación del fondo, las que hace el broker del fondo, que casi siempre, el 90% de las veces, es de la misma casa o del mismo grupo que es la gestora, pues esas operaciones no te dicen cuánto cobran por ella. Y lógicamente no te lo dicen porque a lo mejor te están cobrando el 0,25 por entrar y el 0,25 por salir de un valor, o el 0,20 porque tienen que también comer y tener sueldos las personas que dirigen ese broker. Entonces, si yo puedo realmente
si yo puedo hacer una gestión y elegir yo el broker, que es el broker que utilizo yo, y quiero que ese broker sea para mis clientes, y a lo mejor me está cobrando el 0,02% con las mismas garantías por esa operación, pues al final, claro, la gestora me va a decir, no, o coges mis condiciones y operas con mi broker, o si no, pues vete a otro sitio y búscate otra cosa. Y digo, no, pero es que pues prefiero esperar y llevar otro tipo de, digamos, de ritmo en la hora de mi crecimiento profesional antes que ceder y que mis clientes al final, que eso además va en contra mía porque va a ir en contra de la rentabilidad de mis productos, ¿no? Pues tenéis que tener en cuenta que tengo varios artículos sobre ello, tanto en mi web Clase de Bolsa como en mi blog de Rankia. Tengo uno, si lo buscáis así en Google, lo veis, el inversor sobreprotegido, manipulado y el gestor maltratado, porque habla un poco de cómo funciona la industria real y fruto de negociaciones que he tenido yo con varios bancos y varias gestoras, de cómo realmente en España tratan a los clientes. Bueno, seguro que muchos de vosotros, si no es en vuestra sucursal, también habéis tenido algún tipo de mosqueo al veces de detrás de la oreja. Entonces yo realmente, por lo menos yo llevo cuentas gestionadas, al final he decidido tirar por ese producto. Una cuenta gestionada es realmente un fondo de inversión, pero que no está dentro de la industria. El cliente se abre su cuenta a su nombre, es como si a nivel luego todo legal con una gestora, pero es como si el cliente abre su cuenta y te dice, oye, opérame tú, te doy las claves. Una cosa así, pero todo bien firmado, con un contrato de una gestora, regulada por la CNMV. Entonces, al final es una forma en la que no tienes a la CNMV detrás poniéndote ningún tipo de problema a la hora de márgenes o de, digamos, a la hora de ponerte, pues tienes que operar como mucho con un 2% de tu capital, con este riesgo, te puedes saltar eso y además lo bueno es que te ahorran muchísimas comisiones, porque tú eliges el broker tú eliges al cliente que sabrá el broker, por ejemplo en mi caso Interactive Brokers, que no sé si lo conocéis, que para mí calidad-seguridad pues es el mejor que existe, es un broker americano que cotiza en bolsa y para mí es el mejor, con el que he operado yo siempre. Entonces yo no puedo haber operado siempre con una plataforma que conozco muy bien, que no me da fallos, que es perfecta y que mis clientes me obliguen a operar con Bankinter o con Renta 4, que es una plataforma mucho más arcaica y mucho peor, pero claro, hay un grupo de personas que tienen que vivir de ello. Entonces, bueno, tenemos, ahora luego os comentaré un poquito mi estilo de inversión y también los resultados obtenidos con las cuentas gestionadas, pero luego tenemos oro físico, obras de arte, bienes inmuebles incluso, es todo para proteger en un escenario de que digamos inflacionario, porque la gente muchas veces dice, no, pero si no hay inflación, si la inflación baja. Entonces, ante ese estilo, esto es, si realmente las políticas monetarias que hemos tenido en los últimos años no hubiesen sido tan extraordinariamente expansivas, a lo mejor tendríamos ahora mismo una deflación del 5% o del 6%. Pero es que la deflación no es mala solamente para las personas que están endeudadas. Nos han hecho pensar que la deflación es mala, que la gente, el ciclo de que si sé que los precios van a bajar, pues voy a posponer mi consumo, depende. Si va a bajar un 2% cada año, yo no veo a nadie que guarde su coche en el garaje porque la gasolina sabe que dentro de 2 semanas va a estar un 2% más barata. Seguimos consumiendo. Entonces, realmente la deflación en sí no es mala. La deflación a todas las personas ahorradoras que han trabajado y que tienen su dinero en el banco les permite ganar poder adquisitivo porque el mundo, por lo que sea, produce las mismas cosas con costes menores, fruto de la productividad, de la tecnología o de cualquier otra causa. Eso deberíamos casi hacer manifestaciones por decir, oye, yo quiero eso, a mí no me importa que los precios bajen. Siempre que sean a unos ritmos del 1, igual que sube la inflación un 2, pues que baje los precios un 2, un 2,5, no lo veo que sea algo malo. Nos han hecho creer que eso es malo, entonces ahora igual tenemos inflación del 0% en España, pero porque se han aplicado unas políticas que han subido los precios, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí lo de Inbingo, que bueno, aquí simplemente, aunque esto es una charla que está catalogada como análisis fundamental, yo luego a la hora de invertir, ¿qué hago? Digo, bueno, quiero decir, yo soy una persona que me baso por métodos, sistemas, por pautas. Y analizo y yo soy un gestor cuantitativo. Entonces, yo no digo, esto creo que va a subir la inflación, voy a comprar ahora bolsa y me voy a retirar y dentro de 20 años voy a mirar. No, hay que tener un método detrás, saber cuándo compras, qué compras, ¿no? Entonces, bueno, mi sistema es basado en Winston, igual que el de Ricardo o el de Javier Alfayate, y está basado, bueno, aquí os pongo un poco las reglas así principales que tiene, ¿no? Que sea un valor. Yo invierto únicamente en valores. Esto es más o menos el 70-80% de mi operativa. Luego hago también en futuros CFDs, hago operativas intradiarias o a medio plazo, un poquito para rebalancear y cubrir las carteras. Pero básicamente lo que hago es que tenga un RSS de Mansfield positivo. Esto significa que el valor esté comportándose mejor que la media del Standard, que el Standard & Poor's 500 en el último año, si es un valor que, por decir así, está en una tendencia alcista fuerte, es mejor que la masa, es mejor que la media del mercado, que pertenezca a un sector que también se esté comportando mejor que la media del mercado. Al final son filtros que me dan que
pistas de un valor que puede seguir una tendencia alcista, tiene que estar en máximos del último año al menos, o en máximos históricos, que va a estar siempre en máximos de últimos años. Un riesgo stop, que es importante siempre el riesgo en la operación, que tengamos un sistema con valor esperado positivo, un sistema bueno, siempre el riesgo hay que tenerlo en cuenta y podemos tener la mala suerte de empezar una estrategia que sea buena, incluso un cara cruz, que si gano 1.000 y si pierdo 900, y como juegue con 3.000 euros, la estrategia es perfecta para forrarme a largo plazo, pero como venga con 3.000 euros y me salgan 4 cruces seguidas, dejo de jugar a un juego que para mí es una auténtica joya para llegar a ganar cantidades infinitas de dinero, ¿no? Entonces siempre hay que controlar el riesgo. Y bueno, el stop, una vez que se entra en la operación, los sistemas tipo Western suelen utilizar una media móvil, que puede ser exponencial, ponderada, de 30 semanas, 28, 32, o sea que hay varios puntos. Y mejor si el valor ha estado cotizando recientemente de forma lateral, y luego el CPM, que es un indicador que no sé por qué he puesto menor que 30, pero es el CPM es el capital proporcional medio, que lo ha creado Javier Alfayate, y es un indicador que lo que hace es buscar el volumen de hoy en comparación con el volumen de las últimas semanas. Entonces ese indicador tiene que estar verde o estar por encima su media, el valor actual por encima de esa media. Bueno, simplemente son unos filtros. En el lado corto, que también se trabaja, aunque el lado corto funciona porque el mercado cuando cae de forma diferente a cuando sube, es muy similar, sería lo contrario, ¿no? Valor débil, con mínimo de las últimas 52 semanas, sector débil, riesgo stop menor del 10%, ¿no? Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a deciros más o menos para que veáis un ejemplo de las acciones que tengo en cartera actualmente y cómo he estado actuando en esta subida, a pesar de que mi pensamiento de fondo es que estamos en un mercado que va a seguir subiendo con el tiempo, no porque las empresas vayan mejorando, haya una disrupción tecnológica en el mundo, sino porque el dinero que han creado no van a poder diluirlo, porque ya lo estamos viendo el ejemplo de la Reserva Federal, que para subir los tipos del 0,25 al 0,50, que es una nimiedad, y que con el pleno empleo, y no se atreven porque saben que pueden montar una debacle astronómica, pues el dinero es fácil de soltarlo, pero luego es muy difícil de retirarlo, ¿no? Entonces, sí, me puedes preguntar. Sí. 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 Sí, mira, si quieres, ¿quieres que ponga un ejemplo? Tengo el programa, si quieres lo vemos con un ejemplo. Mira. Sí. El máximo en gráfico semanal de las últimas 52 semanas. Eso es una buena pregunta. Con clientes que tengan una cartera grande, escalo, por decirlo así. Imagínate, entro con un 33% cuando esté a un 1% del máximo. O incluso 4 entradas. Pues puedo entrar un 25% cuando esté al 1% del máximo. Un 25% cuando toque el máximo justo. Un 25% cuando supere el máximo un intradía. Y otro 25% cuando cierre por encima del máximo. En gráfico, por ejemplo, diario. Podrías poner incluso otro 25% más cuando suba, cuando cierren semanal por encima del gráfico. En la bolsa no hay secretos, o sea, no hay puntos que siempre sea mejor comprar justo en el máximo a un 1%, justo. Hay mucho ruido a corto plazo. Entonces tienes que diversificar las entradas y las salidas vamos a ver, claro, si tienes una cartera pequeña y te están cobrando una comisión grande por entrar en bolsa, si a mí me están cobrando pues un mínimo de 6 euros y voy a hacer inversiones de 200 euros porque tengo 1.000 euros, pues no puedo hacer eso, tengo que jugármela una y a ver, pero si tengo, no sé, voy a hacer una operación de 100.000 euros, pues entonces puedo poner 20.000 euros en cada punto, porque me van a cobrar en porcentaje lo mismo haciendo 5 operaciones separadas que haciendo juntas. Los costes en bolsa siempre lo intento transmitir, son muy importantes, igual que en cualquier empresa. Cualquier persona que tiene un negocio mira porque los beneficios sean optimizar los ingresos, pero también reducir los costes. Y en este mundo de la gestión o de la inversión, en general de los costes habla poca gente. Yo me preocupo mucho por los costes. De hecho, me preocupo hasta el punto de haber incluso, como dije antes, reducido mi carrera profesional o el ritmo al que he ido creciendo que los costes son importantes porque además va en favor de mis clientes y a la vez en favor mía, porque al final voy a tener mayores rentabilidades, ¿no? Entonces yo te pongo ejemplos de valores. Mira, fijaros que estamos en un mercado altamente bajista, ¿no? En los últimos 2 meses. Pues uno de los valores a ver si se ve bien aquí, uno de los valores que yo tengo en cartera, es que aquí en la pantalla de aquí tengo más reducido, no sé por qué.
Pues este es el aeropuerto de Sydney, porque yo, claro, lo bueno de esto es que yo trabajo a nivel global. O sea, yo tengo mi cesta de lugares donde puedo localizar este número de acciones, mi urna donde están todas las acciones, pues igual son 8.000 o 10.000, porque son todas las acciones americanas, japonesas, australianas. Entonces, puedo filtrar mucho más. Entonces, por ejemplo, el aeropuerto de Sydney es un valor que está ahora mismo en máximos históricos, a pesar de todas las caídas que está habiendo en bolsa. Pues es un valor que me dio señal el sistema y yo sigo teniendo. Entonces vemos un gráfico semanal con su media móvil de 30 sesiones y el otro hace poco rompió sus máximos de 5,80, pues el sistema entró aquí, se llama con hueco alcista. Bueno, ¿dónde está el stop? En esta media móvil que va a ir subiendo. A veces, lógicamente, se falla, otras veces se acierta, pero al final estás poniendo, por decir así, los huevos en el lugar donde tienes un valor esperado más grande según un método que tú mismo que has desarrollado y que has hecho muchas pruebas y que has mirado estadísticamente, y al final los valores alcistas, por lo que sea, están de moda, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un valor pues, que está rompiendo máximos en el que mis carteras están dentro de esta gran debacle que ha habido en los mercados, estamos en máximos históricos, ¿vale? Ahora, otro, por ejemplo, es una empresa de defensa. Uy, no sé, ¿qué ha pasado? Thales es una empresa del sector de defensa francés, ¿no? Y realmente, de los 3 valores que tengo en cartera alcistas, que en verdad son un 3% en cada uno, al final las carteras ahora mismo están muy un poco en el lado largo, pues yo nunca entraría en un sector defensa, o por ejemplo, ahora vamos a ver la siguiente, que es Reynolds America, que es una tabacalera americana, muy famosa. Yo puedo pensar, es que el tabaco cada vez la gente fuma menos, pues nunca se me ocurriría, por decir así, por lógica, invertir en una empresa tabacalera. Sin embargo, si tú ves, los gráficos te dicen que el sector de tabaco está fuerte, no tienes ni que saber el motivo ni planteártelo, simplemente es un sector fuerte que está de moda y yo voy a entrar en el mejor valor de ese sector y voy a estar en él hasta que los gráficos me estén diciendo que ese sector está perdiendo su tendencia, su fuerza, su vigorosidad. Y bueno, siempre con un stop que me lo va a marcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Thales, que está a punto de superar sus máximos históricos. La tenemos en cartera desde hace algún tiempo y seguimos en ella. Es un valor que además tiene B sin ver en cartera, por lo tanto, parece que por análisis fundamental también puede ser bueno. Y bueno, en todo caso, este es otro de los ejemplos. Y luego tenemos, pues, ejemplo, Reynolds, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos una ahí. Vale, me quedan todavía unos minutos. Pues Reynolds América es la tabacalera que os comentaba, ¿no? Pues es otro valor que tengo en cartera hace tiempo, ¿vale? Claro, este día de aquí yo no cerré la operación y en Reynolds, pues mira lo que me pasó, me quedé abierto ahí. ¿Por qué? Porque mi estrategia no son solo operaciones alcistas, también bajistas, y eso me da la flexibilidad. Quiero decirte, si yo imagínate tengo Reynolds América y estoy corto en Johnson & Johnson, por ejemplo, pues al final tienes que Johnson & Johnson también me ha hecho Sabela, ¿no? El 24 de agosto, que fue un día muy sufrido, pues al final hay veces que puedes permitirte saltarte tu stop, siempre y cuando tengas ese riesgo cubierto de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, que estés corto. Imagínate que yo estoy en el 24 de agosto y tengo una acción alcista 3% de la cartera y 4 acciones bajistas 15% de la cartera. A mí me da igual que aquí todo se vaya para abajo y aquí yo no ejecute mi stop. Yo no pongo los stops al mercado. Tengo que estar muy encima del mercado, pero yo marco el stop cuando toca, soy yo el que mete la orden en el mercado, ¿vale? No los pongo, sobre todo en valores poco líquidos, porque a veces te pueden venir si mueves un volumen grande, pueden venir a buscártelos. Entonces no quiero darle pistas de dónde están mis cartas en el tablero, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente es un ejemplo que un poco más avanzado. Pero bueno, dime. Sí, dime. El stop siempre está alrededor de la media móvil de 30 semanas, ¿vale? Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la media móvil está aquí, ¿vale? Pero el mínimo, imagínate que aquí hay un soporte gigantesco aquí en esta zona y la media móvil está un poco por encima, pues yo lo pongo un poco por debajo de ese soporte o de ese último mínimo relativo, ¿vale? O sea, no soy un cabeza cuadrada de decir, mi sistema me dice la media de 30 semanas, pues ahí voy como algunas personas que llevan sistemas son así, esa es la media y da igual que aquí haya un super soporte clarísimo, no, yo quiero la media y en la media y compro antes. Sí. En Reynolds América, yo creo que entramos por esta zona de aquí, en este hueco que hubo aquí. Sí, y el stop es esta media móvil de 30 sesiones, ¿vale? Y aquí, yo no lo pongo en mercado. Entonces, cuando llegó el 24 de agosto, ¿vale? Yo tenía, imagínate, más o menos, 3 acciones largas y 6 cortas.
A mí me da igual lo que pasa ahí yo no me quiero comer estas cosas así. A mí me da igual lo que pasa. De hecho, a mí me interesa que baje Reynolds América, porque mi cartera está equilibrada del lado bajo. A mí me interesaría que Reynolds América se hubiese venido aquí, porque este día bajó todo. Este día no era que Reynolds tuviese una noticia negativa. Este día fue que el mercado capituló en todas las compañías. Si veis las velas de este día, hay empresas que pasaron de 100 a 75 y fue un momento esa apertura del Estado. Entonces, si yo quiero que baje, ¿para qué voy a ponerme un stop en un sitio? Esto incluso me está compensando de que en vez de bajar suba, ¿vale? Sí, Reynolds América largos, sí. Vamos a ver, si yo tengo una cartera, mira, si el mercado llega a un momento en que correlaciona tanto que todos los títulos me van a hacer lo mismo, unos con más intensidad, otros menos. Si tú miras esa vela, me da igual de qué valor quieres ver, si es que da lo mismo. Todos los valores tienen esa vela enorme. No sé, Johnson & Johnson era uno que tenía bajista. Fíjate la otra, bueno, está ahí. A ver, mira, fíjate que todos los valores tienen este gigantismo que pasó aquí, que el mercado se quedó sin liquidez. Si yo realmente tengo, te pongo el ejemplo, tengo tres valores alcistas, entre ellos Reynolds América, y imagínate que solo tengo Reynolds América comprado 2% de la cartera y tengo el 100% en cortos de una cesta de acciones americanas. Te pongo el ejemplo más magnificado. Yo digo, ojalá que baje Reynolds América cuando en ese momento la correlación entre Reynolds América y el resto de los activos es casi del 100%. Es decir, que baja todo. Si baja Reynolds América significa que está bajando todo. Y yo pierdo el 20% de Reynolds América del 2% de mi cartera y gano el 15%, imagínate que los demás bajan menos, sobre un 100% de mi cartera. Ese día para mí es apocalípticamente fantástico. No sé si no sé, si no luego es algo relativo, porque las carteras son algo relativo, no es un valor, tú tienes un conjunto, tienes un portfolio, tienes un conjunto de valores en tu cartera, ¿no? Hay momentos del mercado donde los valores están totalmente relacionados. Por ejemplo, el 24 de agosto. Cógete un gráfico y empieza a ir por valor del Dow Jones. Y verás que no hay ninguno que no te haya hecho un melón. Algunos han bajado un 20, otros un 10, otros cayeron en su soporte. Por ejemplo, Baidu cayó en los 100 puntos. Pero al final tienes que todos lo han hecho. Hay momentos en los que lo merca. Hay días que tú ves el IBEX y están todos cayendo. No encuentras a uno que está bajando. A lo mejor a Bengoa porque se ha ido a otra historia. Pero la correlación en bolsa es uno de los problemas que tenemos para medir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, otro valor, que es un poquito, estoy hablando de cosas actuales, que también la tengo en cartera, que es Sabadell, este bajista, ¿vale? Sabadell es un valor corto que tengo desde hace un mes y medio. Es un valor que realmente mi sistema me decía que por riesgo stop no entrase, porque la media móvil cuando entras está por encima del 10%. Pero yo parto de que estoy dentro de un sistema que es positivo, que si el filtro que tengo, uno de los filtros, no me da la señal, el sistema sigue siendo positivo, porque si no, no sería un sistema bueno. Quizás sea un poco menos positivo, igual pierdo unas décimas. Pero si yo, por mi lógica, por decirlo de alguna forma, me meto y digo, bueno, Banco Sabadell, va a haber las votaciones de mañana en Cataluña, va a haber un mes y medio que va a ser intensamente, políticamente complicado. Los inversores al miedo prefieren quedarse, cuando empiezan a escuchar el rum rum, prefieren vender por si acaso muchos. Por lo tanto, creo, lógicamente no es un 100%, pero creo que el Sabadell lo va a hacer peor que el resto de valores que yo tengo alcistas. Pues si la bolsa cae, el Sabadell va a caer más, y si la bolsa sube, va a caer menos. Pues yo me pongo corto en el Sabadell. Cuando mi sistema me dice que rompe mínimos, me pongo corto en el Sabadell. Y es una estrategia diferente dentro de una cartera que tienes de diferentes activos, ¿no? Un valor americano que hemos estado corto mucho tiempo, Actuant, ¿vale? Es un valor que, si os dais cuenta, pues por la zona de aquí rompe mínimos del último año, ¿vale? Me pongo corto, en Estados Unidos te puedes poner corto con cualquier broker americano, simplemente es vender la compañía, vendes la acción sin tenerla. Te cobran un pequeño tipo de interés, pero no es ni con CFDs ni con nada raro, es una acción que la vendes y cuando la quieres recomprar la compras. Si está por encima pierdes, si está por debajo has ganado, ¿vale? Y bueno, pues es una acción que se va para abajo, dio la coincidencia que justamente no perforó su media móvil de 30 sesiones y es un valor pues que sigue siendo bajista y que sigue siendo apto para estar corto. Fijaros la diferencia entre el aeropuerto de Sydney, que están arriba del todo, y este que está abajo, ¿no? Al fin y al cabo, al final, cuando... A ver, vamos a ver si puedo venir aquí. Vale. Sí, luego
lo que yo tengo, que bueno, empecé con la gestión en diciembre del año pasado, con la gestión, digamos, ya profesional al amparo de una gestora, que tienes todo registrado, un track record. Pues fijaros que estos son los dos programas que yo tengo. Es el UFAV+, que es un programa que es de retorno absoluto, que está puede tener posiciones netas bajistas en el mercado, es decir, puede tener el 10% de la cartera en acciones alcistas y el 40% en acciones bajistas, con una rentabilidad objetivo del 5% anual, con una volatilidad muy, muy baja. El máximo de drawdown que ha tenido es un 2,20 en todo el año, 2,20, 2,50. El peor día de todo el año, el peor día fue una vez que perdió un 1,03% en un día. El resto de las veces lo normal es que gane o pierda un 0,30% al día. Os lo digo porque es una forma de medir el riesgo, que si os digo que la volatilidad del 7%, seguramente no lo enfocáis tan bien con más o menos cómo se mueve, ¿no? Y esto sería en un gráfico diario, pues, o sea, mensual, pues cómo ha ido evolucionando. Fijaros que estos 105, estos de aquí a aquí es un 5%, la forma es muy, muy, muy tranquilo. Los clientes pueden estar muy tranquilos, yo también como gestor, y a diferencia de muchos fondos de que en España la gente pregunta si hay fondos bajistas, porque ahora la gente se quiere poner corta, hay fondos bajistas. En España no hay fondos bajistas, o por lo menos yo no conozco ninguno, y en los foros en los que estoy nadie ha podido dar una respuesta. Hay ETFs que replican a índices inversos que pueden ser algo bajista, pero en general en España no hay fondos bajistas. Entonces, la gente incluso que hace retorno absoluto en España tiene correlación positiva con el mercado. Es muy difícil estar en bolsa y tener una posición neta bajista, y si te equivocas ser el único que se ha equivocado. Y tener que dar explicaciones por ello. Mentalmente es duro incluso irte a dormir con una posición neta bajista. Sin embargo, hay gente que pide este tipo de productos. Y mi programa de UFAV+, cuando la bolsa subía hasta abril, que estaban todos los valores entrando en máximos, estaba constantemente ponderado al alza. Pero cuando llegó junio, mayo, julio, que los valores ya no rompían máximos o muy poco rompían máximos, el aeropuerto de Sydney, el otro, la mayoría rompen cortos, más luego los sistemas intradiarios de futuros, que en eso no voy a entrar, a favor de la tendencia del día, pues al final el sistema cambia y ahora pues tiene posiciones netas cortas estos últimos semanas. El UFA Trend es un fondo más de retorno de renta variable 100%. O sea, es un programa tradicional, que hay mucha gente que lo pide. Entonces es un programa que lo que hace es lo mismo que cualquier fondo, lo único que puede estar ponderado incluso al 0%. No tiene que estar siempre el 100% invertido o el 80%, eso lo dirijo yo. Yo, dependiendo de la situación del mercado, pues dirijo si quiero que esté el 100, el 0 o el 9%, como está actualmente, ¿no? Que simplemente tiene Sydney, Reynolds y Thales, ¿vale? Bueno, esto simplemente son la comparación. Esto sería la comparación con el IBEX, ¿no? De cómo ha sido el UFAV+, el UFA Trend. Que el UFA Trend es igual que el IBEX. Este realmente no tiene correlación cero con el mercado, es decir, que si baja, lo está haciendo mal aunque los índices se hundan mucho más, ¿vale? Aún así, bueno, esto es al cierre del día de ayer, ¿no? Que bueno, el IBEX en este mes es que está cayendo un 7%, el mes pasado también cayó mucho, lo tenemos en azul, el Standard & Poor's cayó un 2% este año, este mes de septiembre el Eurostoxx un 5%, bueno, podéis ver, y esto por ejemplo, para que tengáis un ejemplo de agosto, pues de cómo se fueron comportando, ¿no? Cómo los índices se desplomaron y los programas, pues con muy poquita volatilidad, pues ahí están resistiendo, que es un poquito lo importante. Obviamente, cuando el mercado sube mucho, los índices también se quedan por la parte de abajo. Uno de mis objetivos es que el riesgo sea bajo, porque los clientes, muchos, vienen del mundo de los depósitos y lo que quieren es estar tranquilos, que si la cuenta vean que si el mercado cae un 5, ellos están tranquilos, ¿no? Y bueno, creo que nada más. Mi cuenta de Twitter, Jorge Ufano, y si he traído algunos libros por si alguien quiere comprarlo, que más o menos habla de lo que hemos hablado aquí en esta charla, todo más puesto con datos y un poco más largo. Y bueno, pues nada, si tenéis alguna pregunta ahora, pues encantado de responderos. Aquí delante. Bueno, la primera, ahora que lo dices sobre el libro, es sobre este tipo de inversión. Sí, no, realmente el libro es un libro más económico. Yo siempre he querido escribir un libro de análisis cuantitativo en primer lugar, pero un día, harto de la política, dije, voy a escribir un libro de las cosas que haría si fuese político, lo que cambiaría en la economía, obviamente investigando bien cómo funciona todo, cómo el desglose de los presupuestos, dónde está repartida la deuda en el mundo. Ya habéis visto algunos gráficos de ejemplo. Y poco a poco el libro fue evolucionando a ser un libro de análisis económico que aborda todos los temas pues, que están ahora de moda en las tertulias, ¿no? Pues el problema de las pensiones, qué pasó en Venezuela, cuáles son las consecuencias de imprimir dinero, Grecia, Argentina, el problema de la deuda, cómo está englobado el presupuesto, dónde podemos ir
o si están seguros nuestros depósitos, que lo hemos visto aquí. Y luego sí que tiene un anexo que habla un poco de bolsa, pero es son 3 o 4 páginas. Quiero decir, es un libro hecho para que lo entienda incluso mi madre o personas que tengan una pequeña inquietud económica. Entonces, obviamente no le iba a poner las reglas del sistema Weinstein porque dicen que es eso de un CPM o se vuelven locos, ¿vale? Claro. Hay, sí, hay una parte de una parte de los países que son más prestamistas, como por ejemplo, por eso dio miedo lo de China, porque China tiene parte de la deuda mundial. Como China se retire o diga o amenace con que su dinero lo van a empezar a invertir de forma interna y van a desinvertir en bonos de la FED, en bonos de USA o en cualquier bono de cualquier otro país, lo que ocurre es que los tipos de interés de esos países suben, con los problemas ya de deuda y de presupuesto y de déficit que tienen, que cada punto porcentual que suba el tipo de interés de lo que puede pagar, por ejemplo, Japón, imagínate, que es el 240% de su PIB, la deuda. Entonces, sí que es verdad que hay países donde puede decir, oye, estos países tienen, puede decir así, excedentes de dinero, pero pueden tener otros problemas internos. Mira, China, a lo mejor tienen excedentes de dinero porque han vivido en una burbuja permanente. España tenía excedentes de dinero en el año 2006, con superávit públicos, venga, vamos, y no era una buena inversión si lo hubiésemos de ese año, porque no todo lo que tenemos que saber para invertir en un lugar u otro es la cantidad de deuda que tenga. Hay otras variables, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver, si mi opinión es que la deuda es impagable. La deuda la van a ir licuando porque tienen la deuda, ¿en qué se debe? La deuda no se debe en casas o se debe en granos de maíz, se debe en monedas. Monedas que alguien tiene el monopolio de poder imprimir todas las que quiera. Hay presidentes de la Reserva Federal que han dicho que Estados Unidos nunca va a quebrar, porque siempre tienen la máquina para imprimir. Mientras tú tengas ¿qué debo? 10.000 millones. Pues espera, que te los imprimo y te los doy. Claro, eso realmente es lo que pasa. Ya con los romanos lo que hacían era, pues las monedas que tenían 100 gramos de oro, pues luego tenían 40, 20, 10, y así te financias. Pero claro, el valor de lo que puedes comprar con esa moneda en el momento en el que cale en la gente que realmente esa moneda está trucada y donde pone en grande 100, va a la persona que lo pesa y te dice que son 10, dices, esto no vale eso, yo no quiero moneda, dame otra cosa, prefiero que me des oro directamente. Eso, realmente, la inflación tiene un componente muy grande de expectativas, de psicología de la masa, igual que los depósitos. Igual, si la gente confía en que va a ir al banco y va a coger su dinero siempre, pues los bancos van a seguir sirviendo, pero eso es una falacia. En el momento en el que tú sabes, en el que la gente sabe que el banco simplemente tiene a lo mejor el 2% o el 3% de la totalidad de sus depósitos en caja, el resto lo tiene en inversión a medio o largo plazo, en ese momento, si todo el mundo acude en masa, y es un evento psicológico, que la gente vaya un día, otro día, vas en la tele y al final acuden 100.000 personas a sacar su dinero, pues quiebra algo, pero no quiebra porque vaya la gente a sacar su dinero, quiebra porque está mal construido. Es como el que hace obras, que tenemos aquí un ingeniero, o túnel, pues si yo hago un túnel mal, pues la culpa ya es mía por haber hecho el túnel mal. Si mañana se me meten 60 coches a la vez y el túnel se cae, no lo puedo decir, no, es que se metieron 60 coches a la vez ese día, qué casualidad, que justo el otro adelantó. No, has hecho mal el túnel, ¿no? Pero sí, vamos a ver, en el mundo lo que pasa es que esos países que compran deuda, si quiebran los deudores, tienen un impacto muy grande sobre toda su estructura económica. Si quiebra, da igual, si quiebra Francia, pues cualquier país de Latinoamérica va a sufrir una crisis grande, porque la gente no va a querer prestarle dinero ni a cualquier país emergente que igual tiene un 10% de deuda, pero claro, no tiene la solidez de Francia, es Colombia. No sé, imagínate que Colombia tiene un 20% de deuda. Si Francia quiebra, los inversores que le prestan dinero a Colombia se van a retirar también, porque van a sentir ese pánico, ese miedo. ¿Alguna pregunta más? Dime. Si en este momento de gran riesgo el oro siempre ha sido un refugio, ¿usted qué opina? ¿Por qué precio el oro está? Sí, vamos a ver, es como todo, es un refugio, pero
el valor que tienen las cosas, a lo mejor, puede ser un refugio a largo plazo, pero a lo mejor en los últimos 3 años el precio del oro está muy por encima de su valor real. Si el oro tiene validez y valor en sí mismo, pero si tenemos una burbuja gigantesca que ha llevado al oro a un nivel que es estratosférico, eso no quiere decir ni que el oro sea malo, ni que el oro no pueda caer. Te lo pongo, imagínate que el oro es que es una tecnológica, que es una tecnológica coherente. Imagínate, no sé, Google. Pues Google tiene un valor, pero tú a lo mejor ves el gráfico, ves los números que tiene y dices, para que esto valga $600, esto está descontando que Google va a ir subiendo los beneficios todos los años, que nunca va a tener un competidor que le haga la competencia. Si tú supones eso, el precio de Google es 600, que igual es una barbaridad. Entonces tú puedes decir, mañana Google presenta resultados, pero Google puede caer, porque las expectativas de la gente sobre un determinado activo pues realmente no sean las reales. Entonces, igual el oro, como desde hace muchos años se puede estar viendo que el oro es aparte, luego las tendencias se ponen de moda, la gente va entrando, oro, igual el precio del oro, ¿por qué 1.800 o 1.400 euros de oro es barato? Porque lo hemos visto a 1.800. No, a lo mejor es una cosa muy, muy realista. Entonces, tendrá un tiempo en el que a lo mejor volverá a su precio real o a su media en comparación con su precio real, que a lo mejor es un 20% en periodo de crisis financiera, y llegará a lo mejor en algún momento que repunte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como inversores? Pues estamos fuera de oro y en el momento en el que por un sistema de tendencial el que tengamos vemos que el oro está repuntando, ahí nos metemos. Pero igual que en la bolsa, cuando vimos ante los gráficos que os puse de Argentina o de Venezuela, no es entrar en Argentina o Venezuela cuando hubo el corralito. Yo espero, y a los 2 años, cuando veo que rompe máximos históricos, digo, no pienso, esto es la bolsa, la gente está loca, estamos en una crisis de deuda en Argentina, la gente por la calle con caceroladas y la bolsa rompe máximos. Esto se va. No, yo sigo al mercado, rompe máximos, pues venga, a comprar bolsa argentina. Lógicamente, si fuésemos europeos y comprásemos, no tendríamos esa rentabilidad, porque perderíamos una parte de, como hemos comprado en pesos, luego al retirar nuestro dinero, el peso se ha depreciado mucho y no ganamos tanto. Pero si yo soy un argentino y tengo pesos, pues sí que he ganado exactamente eso. Entonces, lo que quiero decir es que finalmente, que a lo mejor el oro, 1.800, el oro no se puede medir, es que no tiene un balance de si está caro o barato por fundamentales. Es mucho más difícil. Entonces, quizás el oro se ha extralimitado años anteriores y se ha ido a lo terra a un nivel muy alto, y ahora probablemente el valor del oro intrínseco en sí está subiendo, pero no su precio. No sé si he conseguido... Sí. Sí. ¿Usted qué opina sobre si Estados Unidos aumenta el tipo de interés? Vamos a ver, realmente es una cosa que... Yo soy economista, me gusta mucho la economía, pero ya te dije, como antes comenté, nunca me hubiese metido en una tabacalera, y si el sistema me lo dice, me meto. Yo lo que creo es que tienen muchas dificultades para subirlos, porque saben que han creado un monstruo financiero gigante, y como den un paso en falso, se puede caer como una estructura del dominó todo. Se vio el día 24 de agosto y se ve cada vez que alguien dice que si va a subir tipos. Han dicho que lo van a subir, pero... es que, supongo, yo no soy un banco central, no sé qué variables manejan, no sé cómo funcionan, pero sé que cuando den el paso va a haber turbulencias financieras. Es cierto que estamos hablando del paso de que la gente lo descuente, que no es lo mismo. No es lo mismo subir que el mercado descuente que lo van a subir. O sea, si yo antes de que se reúna la reserva el mercado, o la gente en general, si imagínate que hay una encuesta, dice que lo va a subir con un 80% de posibilidades, ¿vale? El mercado ya ha bajado un tramo. Si mañana no lo suben, pues... ese tramo lo va a recuperar, más o menos, luego esto no es exacto, ¿no? Quiero decirte que al final es como si quieres apostar, hay un Barcelona a Las Palmas, pues si quieres apostar, si va ganando uno u otro, y entonces ahora apuestas, te dan una cuota muy, muy baja por el Barcelona, y si mete un gol el Barcelona, pues en ese momento tu cuota baja, pero ya solo un poquito, no baja de... No sé si es un buen ejemplo. Quiero decirte que la gente ya descuenta las cosas del mercado, y una vez que tú has descontado cómo va el mercado, ya simplemente el paso... Imagínate que hay un 99% de posibilidades de que Yellen sale hoy y dice el 1 de octubre o el 23 de octubre voy a subir tipos, y si no, dimito. Pues ya el mercado ese día, sin que los haya subido, el mercado baja. Y cuando llegue el día, el mercado está ahí constante, porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, el mercado es más las expectativas de la gente, que hay que saber luego medirlas. Y luego, fijaros lo que pasó la última vez, lo iban a subir en septiembre. Pasó lo de China y ya no lo subieron. El mercado, yo lo que sí pienso, que eso, había debates justo una hora antes de si iba a subir en la FED o no los tipos.
Y yo tenía muy claro que no los iba a subir en esta reunión, porque la FED cuando suba tipos, 2 horas antes lo va a saber casi todo el mundo. O sea, la FED el día anterior va a salir alguien de por allí diciendo ya estamos preparados, cuando bajan tipos sí que les interesa muchas veces hacerlo de una forma, digamos, de sorpresa. O sea, las bolsas están viniendo abajo, bajo tipos, porque es una sorpresa que lo que hace es que el precio lo calienta. Pero la inversa no les interesa. No les interesa que de repente, por sorpresa, mañana la FED diga, subo tipos al 1,25%, un 1%, porque los mercados es que se van como un castillo de naipes al suelo, y un banco central, me parece que es algo que no es justo y que no es ético, protege los mercados. Por eso las bolsas también es difícil que después de un determinado momento, salvo que sea un cataclismo mundial, baje, porque están continuamente mimadas por esos bancos centrales que tienen o han tenido de momento las herramientas para poder soportarlos. El problema es cuando ya la munición que tienen se les ha acabado y ahora pues no sube tipos, como pasó el día de la FED, ese día famoso, hace una semana, y la bolsa baja. La bolsa empieza a subir y al rato baja. Y al día siguiente caídas del 3% en Europa, y entonces dices, uy, ya llegamos a un momento en el mercado está tan dopado que o le doy a sus grandes dosis de la droga que necesitan, o es que, como les diga que me voy a mantener igual, ya me están exigiendo que les dé más, o ya no hay más dinero para entrar ahí, ¿no? Entonces ahí claro que tienen un problema muy grande. Ya lo dije antes, estamos en un momento que es un gran experimento de la historia, que nunca los tipos habían estado tan bajos, los balances del Banco Central tan cargados, y vivimos en un mundo arriesgado. Y veremos, nadie sabe lo que va a pasar, porque es algo que nunca ha pasado antes en la historia, unas condiciones como las que tenemos actualmente. Pues nada más, si no tenéis más preguntas, bueno, si tenéis alguna, yo encantado, que creo que había un descanso ahora, pero si no lo dejamos aquí. Pues nada, muchas gracias y hasta otra vez.